Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, vamos a leer los versículos 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. Les voy a molestar pidiéndoles que por favor nos coloquemos en pies para leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Dice así la Escritura: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Esta historia es acerca de una mujer, como lo acaban de escuchar, que tiene una discapacidad física y que por 18 años, no sabemos qué tipo de enfermedad era, pero por 18 años andaba encorvada, no podía enderezarse. Mira, en la cultura judía en esa época, ellos pensaban que lo que caracterizaba, las 3 características de un humano que lo hacía diferente a un animal, era que podía hablar, el ser humano podía comunicarse, su capacidad de razonar y su posición erguida. Eso los distinguía de los animales. Entonces esta mujer por 18 años estaba siendo mirada como una persona al mismo nivel de un animal. ¿Cómo es la vida de una persona encorvada? Imagínense. No podía mirar fácilmente hacia el frente, hacia el horizonte. No podía mirar a las personas a los ojos. Y recibía constantemente la humillación, el trato displicente de otras personas. Y muy seguramente la burla de los niños, porque en todos los tiempos los niños se burlan de personas que tienen situaciones en su cuerpo que los hacen especiales. Seguramente la discriminaban y muy seguramente en esa sinagoga, ustedes deben saber que en las sinagogas judías no entran las mujeres, sino solamente los hombres. Las mujeres eran colocadas en un lugar apartado y separado con una especie de cortina o una especie de baranda para que se quedaran allá. Yo creo que el escritor del Evangelio Lucas nos está tratando de decir algo, que Jesús está muy interesado en cada uno de nosotros, tan interesado. No somos para nada indiferentes al Señor, no pasamos desapercibidos para el Señor, de tal manera que esa mujer que estaba seguramente en un lugar donde no era fácilmente vista y estaba en un rincón porque de pronto era marginada, aún así Dios, el Señor, pudo percibir su necesidad, su condición, su aislamiento, su sufrimiento. Y Jesús se fija en ella y habla a ella. Jesús se dirige a ella, a nadie más en la sinagoga. Jesús se dirige y le habla solamente a esta mujer y le dice lo siguiente: mujer, eres libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre la mujer,
e inmediatamente la mujer se enderezó ante la vista de todos, ante la sorpresa de todos. ¿Y qué hizo? La Escritura dice que cuando fue sanada, lo primero que hizo fue ¿qué? Alabar a Dios, expresar su gratitud, su gozo, su adoración para el Señor. Pero todos no estaban tan alegres. El Evangelio dice que el líder de la sinagoga, en lugar de alegrarse, en lugar de mirar lo que había pasado maravilloso en la vida de esta mujer, se enojó mucho. Y sobre todo se enojó mucho con Jesús. No se fijó en lo que había pasado en la vida de esta mujer, sino se enojó con Jesús. Y el argumento de este hombre era porque Jesús la había sanado en el día de reposo, el día sábado. Pero Jesús le respondió diciendo: ¡qué hipócrita que es usted! ¡Qué hipócrita! Porque ustedes, dice, ustedes el día sábado, que es el día de reposo, donde supuestamente no se debe trabajar, ustedes sí desatan a su burro, a su buey, y lo llevan a que tome agua, porque si no se les muere, y van a perder dinero, van a perder capital. Les interesa más el capital, sus propiedades, sus animales, que el bienestar de una mujer. Hipócritas. Ante ese argumento, la gente se queda callada, pero la gran mayoría del pueblo se alegra y se admira de lo que Jesús ha hecho, y más por la forma como llama a la mujer, esta hija de Abraham. En ese tiempo, en esa cultura, solamente a los varones, a los hombres, se les llama con ese título, hijos de Abraham. Y Jesús se atreve a llamar a esta mujer como hija de Abraham. La coloca al mismo nivel de los hombres. Y eso era inconcebible en esa cultura. Ahora, Jesús hace que muchas de las normas y reglamentos estén por debajo de la dignidad humana. Una de las características de la religiosidad tóxica, es que coloca las reglas, las doctrinas, los estilos de adoración, la forma de vestir, los rituales, la liturgia, las tradiciones por encima de la dignidad humana. Y Jesús hace todo lo contrario. Lo más importante para Jesús es la vida humana, es la dignidad humana. Ahora, ese es simplemente como explicar el milagro y podríamos terminar allí. Pero los milagros de Jesús no solamente están redactados en los evangelios para que usted y yo veamos el gran poder que tiene Jesús de sanar todo tipo de enfermedades y aún resucitar muertos, sino también, y tampoco nos narran esos milagros de Jesús para que veamos su gran amor y compasión. Hay otra intención en los escritores del Evangelio cuando narran y nos cuentan estos milagros, y es, los estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que cada milagro que se narra en los Evangelios se colocó allí en los Evangelios para enseñarnos algo, para darnos una lección de algo, para que aprendiéramos algo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que debemos aprender detrás de este milagro, al lado de este milagro? Y para responder a eso, tenemos que siempre pensar cuál fue la misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? Y podríamos decir muchas cosas, pero escuchemos al mismo Jesús decir cuál fue su misión en el mundo. En el Evangelio de Lucas también, pero el capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesús está en la sinagoga de Nazaret en otra ocasión,
y le corresponde dar la lectura de la Escritura y la enseñanza, o sea, como decir hoy día le tocaba predicar. Y abre el texto de Isaías y en Lucas capítulo 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y todos los estudiosos dicen que esta es la forma como Jesús inaugura, aunque esa palabra no debería usarse entre nosotros, pero esta escritura en este momento es cuando Jesús inicia su ministerio público, declarando, anunciando cuál era su propósito que estaba ligado a lo que estaba anunciado en el profeta Isaías. Entonces, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y cuando miramos estas dos cosas, el milagro que hace Jesús en esta mujer encorvada, y miramos el propósito, la misión de Jesús que él mismo declara cuál es, nosotros entonces podemos concluir que esta mujer, doblegada por la pesada carga de su enfermedad, representa en una forma muy gráfica la condición de la mujer a lo largo de los siglos y en la casi totalidad de las sociedades de la historia. Y por eso, a través de este milagro, o lo que debemos intuir que hay detrás de este milagro, que no es solamente la manifestación del poder y la compasión de Jesús, sino la enseñanza es esta: la mujer doblegada por el peso de la opresión masculina. La mujer está doblegada por una enfermedad, pero la mujer en general, las mujeres en general, a lo largo de la historia, están doblegadas por el peso de la opresión masculina. Y esta opresión a la que la mujer se ha visto sometida tiene diferentes causas y está prácticamente en todas las culturas de la humanidad, en todas las sociedades. Y vamos a mirar un poco, solamente refiriéndonos al tiempo de Jesús, cómo era la condición de la mujer en el tiempo de Jesús. Y ustedes evaluarán si algo ha cambiado de esa época a la nuestra. Miren algunas cosas. La mujer en ese tiempo era considerada propiedad del esposo, bueno, del hombre. Antes de casarse era propiedad del papá y después de casada pasaba a ser propiedad de su esposo. El marido tenía sobre su esposa los mismos derechos que tenía sobre un esclavo. Es más, en la redacción del 10º mandamiento, que obviamente está influenciado por la cultura de su época, leemos lo siguiente. ¿Recuerdan cuál es el 10º mandamiento? Éxodo capítulo 20, 17 dice: no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ahí está declarando, diciendo que la mujer estaba en el mismo rango de ¿qué? De bueyes, burros, propiedades. Así se consideraba, una propiedad del hombre. La mujer era propiedad del marido, pero ella no era propietaria de nada. Una mujer era simplemente un bien negociable sin derecho a opinar. Unos años después de que el ministerio de Jesús aquí en la tierra, el escritor judío Flavio Josefo, haciendo eco de lo que se pensaba culturalmente en ese ambiente, en esa época, escribió: la mujer es inferior al hombre en todo. ¿Nadie dice amén? La mujer es inferior al hombre en todo, y ese era el pensamiento de la época de Jesús
de la cultura. Y es más, ellos decían, eso es el orden natural de las cosas. El hombre es superior, la mujer es inferior al hombre en todo. Y eso es el orden natural. Las mujeres en esa parte las consideraban ellos como ese tipo de personas que eran lo más bajo de la sociedad, los que eran considerados inferiores. Eran tres tipos de personas: las mujeres, los niños y los esclavos. No es de extrañar entonces que muchas personas, la gran mayoría de las personas en la época de Jesús, trataran a las mujeres como las trataban. Como les decía ahora, en el primer siglo, las niñas y las mujeres no podían entrar a la sinagoga. Les reservaban un lugarcito allá donde no molestaran, donde no interrumpieran a los hombres. Es más, se podía, en la cultura judía, para que se pueda establecer lo que llamaríamos nosotros como un grupo de estudio bíblico, se necesitan mínimo 10 hombres. Si hay 10 hombres, se puede estudiar la Biblia. Pero si hay 9 hombres y 100 mujeres, no se puede, porque ninguna de ellas cuenta. Puede que haya 9 hombres y 1000 mujeres y no se podrán reunir a estudiar la Biblia, porque las mujeres no contaban. Es más, en la redacción de algunos textos del Evangelio vemos esa forma de invisibilizar a las mujeres. ¿Recuerdan esos milagros cuando dice la Escritura que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a cuánto? Dice a 3,000 y en otra ocasión a 5,000 ¿qué? Hombres. Y seguramente había niños y había mujeres, pero no solamente contaban los hombres. Tampoco les estaba permitido a las mujeres hablar en la sinagoga, porque no se consideraba que lo que una mujer pudiese decir tuviese importancia. El trato en público. Era prohibido para un hombre hablar con una mujer en público, en la calle. Era mal visto. No solamente se enseñaba que era impropio, sino que era hasta peligroso para el hombre hablar con una mujer en público, aunque fueran parientes. No se podía. La mujer, el Talmud de los judíos enseñaba que todos los días un hombre piadoso, debía dar gracias a Dios de la siguiente manera: te alabo, Dios, porque no me has hecho ni esclavo, ni gentil, ni mujer. Y ese era un motivo para alabar a Dios. La mujer en ese tiempo era culpable del pecado y por todo eso era una criatura de la cual había que tener mucho cuidado. Esa tradición judía que el pecado entró al mundo fue por culpa de la mujer, lo han adoptado los cristianos también a lo largo de los siglos, que no tiene ninguna base bíblica, que habla más o surge más de la misoginia. Vamos a aprender palabras en esta serie. ¿Qué es misoginia? ¿Qué es misoginia? Una palabra muy común hoy en día, la van a escuchar muchos ustedes continuamente por allí. La palabra misoginia, literalmente del griego, significa desprecio, rechazo u odio hacia las mujeres. Eso significa misoginia. Y la Biblia no responsabiliza a la mujer exclusivamente por la introducción del pecado en la humanidad. La Biblia es clara cuando ambos son responsables. Ahora, vemos ejemplos de esa misoginia, de ese desprecio hacia la mujer, en textos como el siguiente, Eclesiastés 7:28. Eclesiastés 7:28 dice: hay un solo hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. ¿Cuándo es el Día de la Mujer?
En marzo, ¿no? Mándale una esquela con ese versículo a la mujer. Lo que más ampliamente está diciendo el escritor bíblico es que él ha buscado a un hombre justo, virtuoso, y entre 1000 encontró a uno, pero entre 1000 no encontró a ninguna mujer. Las mujeres no podían descansar el día sábado. Usted sabe que el sábado para los judíos es la cosa más sagrada. Y nadie podía trabajar, ni el burro, ni los bueyes, ni nada, ni los niños, ni los hombres, ni las mujeres, las niñas, pero las mujeres casadas no podían descansar. Por una mala interpretación o una interpretación acomodada del mandamiento de Éxodo 20:10. Éxodo 20:10 encontramos el mandamiento de que dice: no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Y los intérpretes judíos decían: pero como ahí no dice la esposa, entonces, mija, hacer el almuerzo, arreglar la casa. La mujer no podía descansar, porque tenía que atender a sus hombres. El valor de la mujer en la familia era muy inferior, porque estaba ligada solamente a esto. La mujer valía porque podía, por los hijos que pudiese dar. Y escucha lo que dije: por los hijos que podía dar, no las hijas. Una mujer que no pudiese tener hijos era considerada alguien que había sido maldecida por Dios. Y al mismo nivel, si solamente tenía hijas, no hijos. De hecho, el rabino Simeón Ben Yochai escribe: todos se alegran con el nacimiento de un hombre, y todos se entristecen por el nacimiento de una niña. Y la razón no era nada espiritual, la razón era económica. La razón era económica, porque en esa cultura, cuando mi hija se iba a casar, yo tenía que dar una dote, pagarle al esposo, al futuro esposo, pagarle por recibir a mi hija. Gracias a Dios se acabaron esos tiempos. Porque ellos pensaban, si tengo hijas, voy a perder capital. Es mejor tener hijos, porque los hijos se van a casar con mujeres que ellos van a tener que pagarme a mí, y nuestro capital familiar se va a incrementar. Ese era el pensamiento, y por eso se valoraba menos a las mujeres. En cuanto al divorcio, ustedes saben que el divorcio se permitía en el pueblo de Israel, pero en la época de Jesús solamente se permitía que los hombres se divorciaran. Muy escasamente, muy extrañamente, por unas 3 excepciones, una mujer podría invocar causa de divorcio, pero era casi imposible. Los hombres podían divorciarse, según algunos rabinos, por cualquier cosa: que no planchó la camisa del marido, que dejó quemar el arroz, que ese día no se arregló bien para su esposo, ¿ya? E incluso el rabino, se me fue, aquí está, Rabí Akiva, llegó a decir que un hombre podía divorciarse de su esposa si encontraba una esposa que era más bonita, otra mujer que fuera más bonita. Solamente por eso. Ante la ley, la mujer era considerada mentirosa por esencia, y por eso las mujeres, su testimonio ante la ley, ante un juicio, no servía. Si una mujer veía un crimen y iba a testificar, su testimonio no servía, porque las mujeres son mentirosas, engañadoras, y no sirve el testimonio. El esposo podía realizar cualquier
transacción, cualquier negocio sin consultar a su esposa. Es más, era una ofensa y era mal visto si el esposo le consultaba a la esposa. Una mujer casada para todos los efectos legales era considerada como un niño, perdía o no tenía propiedad, personalidad propia, ni derechos legales ni familiares. En cuanto a la enseñanza, y yo voy terminando con esto, no se le enseñaba a las mujeres, porque aquello era una pérdida de tiempo, se consideraba que era como, digámoslo así, echar perlas a los cerdos, una comida exquisita a un marrano. Ningún padre estaba preocupado por el aprendizaje de sus hijas, a no ser que fuera para que aprendiera cómo atender su casa y a su esposo. Y es más, la ignorancia en la mujer era considerada virtud. Una mujer virtuosa, entre más ignorante, más virtuosa. Ahora podríamos seguir y seguir la consideración que se tenía a las mujeres en esa época, en esa cultura. ¿Notan algo de eso hoy en día todavía? ¿Quién dijo Pero eso hace 2000 años. Eso hace 2000 años. ¿Será que algo de eso también se ve hoy en día? Calma. Pensemos en Jesús y la mujer. Jesús hizo una revolución en su tiempo por la forma en que trató a la mujer. Algo que nosotros los cristianos del siglo XXI y los cristianos de todos los siglos hemos ignorado convenientemente. Y lo que hemos hecho es transmitir y seguir transmitiendo los prejuicios que solo sirven para mantener doblegadas y oprimidas a las mujeres. Y a esas mujeres del primer siglo de la era cristiana y a esas mujeres de todos los siglos que han sido doblegadas y oprimidas por la opresión masculina, y a todas las mujeres de hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, yo quiero que escuchen de nuevo las palabras que Jesús le dijo a esta mujer: mujer, eres libre. Mujer, eres libre. Jesús no quiere que las mujeres sean insignificantes. Dios no quiere que las mujeres sean invisibles, que estén doblegadas y oprimidas, que lleven cargas que las destruyan, que sean consideradas más pequeñas, irrelevantes, inferiores. Por eso hoy estamos iniciando esta serie de enseñanzas que se llaman el Evangelio de la otra mitad. El Evangelio de la otra mitad. Y estoy muy interesado que todos nosotros escuchemos estas enseñanzas. Las vamos a hacer no una serie seguida, como acostumbramos, sino que el último domingo de cada mes voy a hablar del tema a través de la presentación de una mujer, de esas maravillosas y poquitas mujeres de las cuales la Biblia habla. En la Biblia se nombran 1181 hombres y solamente escasamente 200 mujeres. Pero ¿qué mujeres? ¿Qué mujeres? Y estoy muy interesado en que lo aprendamos. Estoy muy interesado en que ustedes mujeres aprendan lo que Jesús tiene que enseñarles. Estoy muy interesado en que ustedes, hombres, nosotros los varones, aprendamos cómo Jesús trató a las mujeres. Estoy muy interesado en que los jóvenes, tanto jóvenes masculinos y jóvenes femeninas, aprendan, porque tenemos que romper
con esos prejuicios y estereotipos en nuestra cultura y en nuestras iglesias sobre la mujer. Hay 3 razones por las cuales voy a compartir esta serie de enseñanzas. La primera, si nos decimos seguidores de Jesús, entonces deberíamos considerar muy valiosa la actitud que Jesús tuvo hacia las mujeres y seguir el ejemplo de Jesús. La forma de actuar de Jesús fue totalmente diferente a la conducta imperante del tiempo, y yo estoy seguro que la forma en que Jesús trató a las mujeres es muy diferente a la forma en que nosotros, hombres y hombres cristianos, tratamos a las mujeres. Por eso necesitamos recordar las palabras de Juan, allá en 1 Juan, cuando dice: el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Le explico? El que dice que es un seguidor de Jesús debe vivir como él vivió. Y para ello vamos a tener que aprender mucho, pero desaprender mucho más. Porque ustedes y yo, varones y también mujeres, somos producto de una cultura, de una sociedad que lleva siglos, milenios, tratando a las mujeres como la hemos tratado. Y aunque Jesús vino y nos dijo, no es así, por la forma en que Él enseñó a las mujeres, por la forma como Él trató a las mujeres, por la forma en que dignificó a las mujeres, por la forma en que Él fue capaz de enseñar a las mujeres, por la forma en que Él incluyó a las mujeres en su movimiento, entonces eso nos hace pensar que tenemos que mirar a Jesús como el modelo del trato que le debemos dar a las mujeres. Y creo que el Evangelio es suficiente para eso. Hay muchos movimientos feministas hoy en día, hay mucha literatura feminista, y no las califico ni de buenas ni de malas. Pueden ser ayudas, otras no tanto, pero pueden ser ayudas. Pero el Evangelio de Jesucristo es suficiente para nosotros levantar la pesada carga de la opresión masculina sobre las mujeres. La segunda razón es que, tristemente, a lo largo de los siglos, los cristianos de todas las confesiones cristianas hemos contribuido al menosprecio, al sometimiento y a la opresión de la mujer, y para eso hemos usado la religión y la Biblia. Porque muchos de ustedes, sobre todo hombres, estarán pensando, no, pastor, pero es que la Biblia dice, mire aquí clarito como dice el apóstol Pablo, mire, mujeres, someteos en todo a vuestros maridos. Y ahí sí decimos, ¿qué? Amén. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Eso será una licencia para tratar a las mujeres como la hemos tratado? Pero es que la Biblia aquí dice, la mujer calle en la congregación. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a descubrir qué quiere decir eso, porque eso está en la Biblia, pero es que no basta con decir, la Biblia dice, hay que ir un paso más adelante, y es, hay que entender lo que la Biblia dice cuando dice tal cosa. Nada tiene que ver esa manipulación de lo religioso y de la escritura con las enseñanzas de Jesús, cuya misión, como lo hemos recordado hoy, debe ser también la nuestra: liberar a los oprimidos. Y eso no era algo de menor importancia en la misión de Jesús, era el centro de la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Y la tercera razón por la cual esta serie va a ser durante todo el año es porque en nuestra iglesia Getsemaní estamos cumpliendo 50 años y las mujeres han sido muy valiosas
en esa historia de 50 años en esta iglesia. Y queremos honrar y reconocer el papel de las mujeres en nuestra iglesia. Hemos tenido mujeres maravillosas. Seguimos teniendo mujeres maravillosas en la iglesia. Y de pronto, no las hemos honrado como deberíamos honrarlas. Por eso es este desafío. Por eso vamos a meternos con toda disposición. Y sé que va a causar mucho escozor en algunos y se van a molestar muchos. Pero yo les aseguro, mi herramienta, la fuente de la enseñanza es esta. No, pastor, es que seguramente usted está leyendo muchos libros de feministas. El Evangelio es suficiente. Más que suficiente. Jesús es más que suficiente. Ahora, les voy a dar tareas. Hay 3 preguntas que quiero que ustedes escriban, y si no las pueden escribir ahora, se las vamos a mandar en el Facebook y en el WhatsApp de la iglesia para que el próximo miércoles en el estudio bíblico que hacemos en virtual, hablemos de estas 3 preguntas. La primera pregunta: ¿por qué piensa que el Evangelio destaca que no fue la mujer quien tomó la iniciativa para pedirle a Jesús que la sanara? Si ustedes notaron, no fue la mujer que dijo: Señor, vea, tengo 18 años de estar así, por favor, sáname. Ella no fue la que tomó la iniciativa, fue Jesús quien la vio y le dijo: mujer, sé libre. ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio remarca ese aspecto de que no fue la mujer la que tomó la iniciativa? Segunda, ¿qué es lo que hay detrás del enojo del líder de la sinagoga por la sanidad hecha a esta mujer? ¿Qué es lo que realmente hay detrás del enojo de ese líder de la sinagoga al ver la sanidad de esta mujer? ¿Qué creen ustedes? Y por último, trate de identificar maneras en que hoy en día se menosprecia, se discrimina u oprime a las mujeres en el ambiente cristiano. En el ambiente social, cultural en el cual vivimos, sabemos cómo se menosprecia y se trata a la mujer. Hoy la noticia esta mañana que en la madrugada habían apuñaleado aquí en Armenia a una mujer y la habían matado. Otro feminicidio, que es el pan de cada día en Colombia. Identifique maneras en que hoy en día se menosprecia, discrimina u oprime a las mujeres en el ambiente cristiano. Algunas ideas. De eso vamos a hablar con la ayuda de Dios el próximo miércoles. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es: miremos a Jesús, porque Él es nuestro punto de referencia para el estilo de vida que debemos desarrollar, y miremos a Jesús, qué enseñó Él y cómo nos da ejemplo del trato y la relación que debemos tener con las mujeres. Porque creo que este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, será el siglo de la mujer. Con nosotros como iglesia, como cristianos o a pesar de nosotros. Pero creo que ha llegado el siglo para que la mujer sea dignificada. Y nosotros, como seguidores de Jesús, deberíamos ser los más interesados en la dignificación de la mujer. Espero que no me cojan más rabia de la que me tienen. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, estamos muy agradecidos contigo por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Queremos sinceramente pedirte perdón a ti y a las mujeres. Pedirte perdón, Señor, porque siendo o llamándonos seguidores tuyos, no hemos seguido tus enseñanzas ni tu ejemplo en muchas cosas, pero especialmente hoy hablamos del trato que le hemos dado a las mujeres. Perdónanos por no seguir tu ejemplo y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú
empezaste a hacer hace 2000 años, a tratar a las mujeres con dignidad, a tratarlas, Señor, como verdaderas hijas tuyas y a mostrarles que el reino de los cielos les pertenece también a ellas. Bendice a cada mujer de esta congregación, las madres, las mujeres solteras, las jóvenes, las niñas, que podamos ayudarles a desarrollarse en un ambiente totalmente diferente en el cual lo han hecho. Ayúdanos, Señor. Estamos dispuestos a que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos ayude a aprender y a desaprender todo lo que hemos tenido durante siglos. Confiamos en ti y queremos ser guiados solamente por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.